Entonces, mis amados hermanos, la temática de hoy es el Alzheimer. Mi hermana Claudia. Bueno, entonces ya entremos en materia con respecto al Alzheimer, una enfermedad que agobia a muchas personas, adultos mayores. Esta se caracteriza porque es un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo. Entonces, que se caracteriza por ciertos cambios, entre ellos a nivel de cerebro se depositan ciertas proteínas que generan unos trastornos, unas alteraciones de las estructuras cerebrales y hace que ese cerebro empiece a encogerse y obviamente las neuronas que son tan importantes para esas conexiones nerviosas y permiten que se generen ciertas funciones en nuestros cuerpos, que se den coordinaciones, que se le den órdenes para que ejecuten funciones, pues empiezan a verse alteradas. Entonces, es por eso que nuestros ancianos, nuestros adultos mayores adoptan ciertos comportamientos que a la familia le parecen extraños. Inicialmente, hasta ellos mismos no entienden por qué suceden ciertos comportamientos. Con el tiempo empiezan ya a identificarlo la familia y empiezan a requerir atención, pero básicamente eso se da porque el cerebro empieza a encogerse y las neuronas empiezan a dañarse, a morirse. Entonces, al no haber neuronas, pues esas conexiones nerviosas que se necesitan para ejecutar las funciones de nuestros cuerpos, la coordinación, la memoria, la concentración, aún hasta nuestros comportamientos, nuestro temperamento, el estado de ánimo, empiezan a verse afectados. Entonces estas personas empiezan a generar ciertos comportamientos. Y obviamente esas se ven repercutidas aún en las mismas habilidades sociales que se empiezan a afectar en nuestras personas, en nuestros ancianitos. Eso es lo que pasa pues, durante el Alzheimer. Y Mira, tiene hermana, cierto. que, mira, hermana, que viendo esa imagen que podemos ver los que estamos en redes sociales, podemos observar lo llamativo del cambio que se da en el cerebro. Y si lo miramos con lógica, cada vez que van pasando los años, nosotros podemos ver en nuestro cuerpo el detrimento, el desgaste, el cansancio, podemos ver cómo los músculos de pronto se hacen más flácidos, ya no son tan fuertes. Y claro, así también es internamente y de pronto no somos conscientes, específicamente en el caso del cerebro, que él también está llevando un proceso de deterioro y de desgaste y que es importante que nos demos cuenta que también debemos cuidarlo, que el cuidado no solamente es externo, sino internamente, y esto implica pues muchas situaciones que vamos a hablar más adelante en el programa, pero que tenemos que ser conscientes que tanto adentro como afuera se dan transformaciones por el paso de los años. Total, importantísimo eso, de que nosotros seamos conscientes que hay que cuidar nuestro cuerpo, que hay que cuidar nuestro cerebro, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos de cuidarnos, debemos de, obviamente, evitar que vengan ciertas enfermedades a nuestro cuerpo o sobre todo de que esas enfermedades si llegan a aparecer generen tantos daños, tantas repercusiones a nivel de nuestra calidad de vida. Entonces, ¿cómo podemos evitar de que estas enfermedades generen tantas consecuencias? Pues cuidándonos desde edades tempranas, con unos muy buenos estilos de vida. Entonces, de esta manera evitamos sobre todo este desgaste y este deterioro tan importante dentro de ellos, de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Bueno, así es, mi hermana. También esta enfermedad presenta muchos síntomas, ¿no? Que Sí, claro. podemos Sí, claro. ver Los claramente. Sí, los síntomas de las personas con Alzheimer, que es importante, pues que porque alguno de nuestros oyentes dirán, bueno, ¿y el Alzheimer? ¿Cuál es esa? De pronto la conocen como la demencia senil. Les han dicho, ay, su abuelita tiene demencia senil. Es el mismo Alzheimer, o sea, el mismo deterioro del sistema nervioso, donde el cerebro empieza a encogerse. Es la misma demencia senil. En esta se caracteriza porque nuestros ancianos empiezan a presentar una pérdida de memoria
que inicialmente es muy leve. Es decir, la persona puede identificar ciertas características, pero dice, bueno, probablemente lo asocian al cansancio, lo asocian a la tensión, lo asocian a los afanes de la vida, pero muchos de ellos pueden estar relacionados con cambios iniciales propios del Alzheimer. Entonces empiezan a presentar dificultades para recordar ciertos eventos o ciertas conversaciones recientes. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿de qué fue lo que hablamos ayer? ¿De qué era lo que estábamos hablando? ¿Qué es lo que estábamos diciendo? ¿Qué es lo que me dijiste? ¿A dónde dejé tal cosa? Empiezan a olvidar aún eventos importantes o actividades muy cotidianas. Por ejemplo, el sitio donde cuelgan las llaves, cosas que uno generalmente uno tiene unos hábitos o unas actividades muy repetitivas dentro del día a día, entonces ya uno lo hace de manera mecánica. Y estas personas cuando empiezan a presentar esos síntomas iniciales empiezan a olvidarse de esos hechos o de esas situaciones que hacemos de manera cotidiana. Entonces ya, por ejemplo, las llaves que siempre la dejan en un sitio, las dejan en un sitio que es poco frecuente. Entonces, inicialmente atribuyen eso al cansancio. Cuando ya el Alzheimer empieza a presentar manifestaciones más intensas o haya mayor deterioro del sistema nervioso del cerebro, ya las situaciones o las pérdidas de la memoria empieza a ser más constante o se perdura por más tiempo. Es decir, ya empiezan los olvidos, ya no olvidan la conversación de un día anterior, sino olvidan eventos más importantes, fechas, nombres, personas, olvidan si, por ejemplo, tienen una cita médica, ya empiezan a olvidar la que tenían citas, ya no solamente olvidan dónde dejan las llaves, sino que la dejan en sitios poco frecuentes. Por ejemplo, si unas llaves tienen un sitio donde siempre las colocan, ya es habitual que esas personas puedan dejar unas llaves en la nevera, un sitio que usted no es propio del estrés, no es propio del cansancio, sino que hay una condición que ya está ahí presente. Entonces, en muchas de esas, o la otra, lo más frecuente es los cambios de temperamento. Las personas pueden tornarse muy agresivas, las personas pueden empezar a tener o adoptar ciertos comportamientos propios, por ejemplo, de la niñez. Entonces es el ancianito que empieza a cogerse cosas, lo invitan a una casa y de pronto toma cosas. Eh, entonces, no, eso es propio porque su cerebro está empezando a presentar ciertas alteraciones. Entonces, cuando estas situaciones ocurren, en muchos casos, no acudir a tiempo a que se lleve a una revisión a nuestros ancianos, esas empeorar, es empeorar la enfermedad. Muchos casos la familia lo que dice es, ay, no, sencillamente ya está viejito, ya está o lleno de achaques, o mi papá siempre ha sido difícil, siempre ha sido complicado, o tan por llevarlos a un ancianato, o tan por ciertas conductas como por ejemplo alejarlos o quitarles ciertas cosas que lo hacían de manera habitual. Por ejemplo, era el anciano que siempre se ocupaba de ciertas actividades, por ejemplo, era el encargado de salir a pasear, de dar una vuelta por la cuadra, entonces ya le empiezan a restringir. Entonces, si le restringen muchas actividades que hacen con frecuencia, pues obviamente lo que hace esto es empeorar. Es cierto que el anciano ya no puede hacer muchas cosas que pueden generar cierto peligro para él, como por ejemplo cocinar, pues porque puede quemarse, como por ejemplo salir solo porque puede perderse, pero hay ciertas actividades que él puede seguir haciéndola, es decir, no, que a él le gustaba ocuparse de cuidar las matas, que le gustaba hacer tal actividad, entonces los familiares lo que hacen es aislarlo, entonces le quitan todas esas actividades y entonces
todos esos eventos de recordación, de actos cotidianos, empiezan a olvidarlo, entonces hacen que el cerebro obviamente se acostumbre y empeore en la situación. Entonces, a veces quitarle cierto grado de responsabilidad, podamos decirle a nuestros ancianos, lo que hace es empeorar el cuadro clínico en él y no acudir a tiempo también o aislarlo, decir, no, es que definitivamente mi abuelito o mi papá es muy difícil, mejor no hablemos con él, que esté en el cuarto encerrado, porque él siempre está de mal genio. Entonces lo aíslan y evitan esos momentos de sentarse con él, de decirle que cuente una historia, o en muchos casos, mis hermanos pasan situaciones como que el anciano le gusta hablar de cómo él era joven, de lo que él hacía en su juventud. Entonces empiezan él a repetir, él a repetir esos eventos, entonces la familia empieza a incomodarle, empieza a decir, ah, ya va a empezar a repetir las mismas historias de siempre, las mismas historias, mi papá siempre repite lo mismo, papá, usted ya contó eso, ya lo dijo, mamá siempre dice lo mismo, pues grave error cometemos. El hecho de que él empiece a traer esas historias, a recordar, es ejercitar su memoria y hacer que esa patología no sea grave. Entonces, a veces generar ciertas conductas es más difícil para nuestros ancianos. Entonces, muchos de ellos ocurren es porque la familia desconoce de esta enfermedad y desconoce de que las manifestaciones que pueden estar presentando el papá, la mamá o el abuelo obedecen a la demencia senil o al Alzheimer. Mira, hermana, que de lo que estás hablando se da una situación que es muy común en todos los seres humanos, y es que en todo proceso de pérdida, sea por duelo, por muerte, cualquier tipo de pérdida, el primer paso en ese proceso es el de la negación. Mm, Cuando hay una situación como estas en nuestros ancianos, en nuestros adultos mayores, lo primero que hacemos es negarlo, hacer de cuenta que no está pasando, hacer de cuenta que es un problema de memoria normal, que a todo el mundo le pasa. Y aunque estamos viendo esa progresión y aunque estamos viendo que efectivamente se están dando con mayor, digámoslo así, medida todos estos síntomas, de pronto preferimos no pensar, no ir al médico y quizá aislar, que es ese, era el tema que estabas mm, planteando, ¿no? Dejar a la persona en su dolencia, en su situación, porque como efectivamente no es algo físico, palpable que se pueda ver, entonces de pronto hacemos caso omiso de una intervención. Pero precisamente esa es la intención de este programa y es que reflexionemos y nos demos cuenta que primero tenemos que ser más proactivos cuando miremos ese tipo de síntomas. No está de más en decirlo a nuestro médico, mm. consultarlo, mirar qué se puede hacer, porque definitivamente hay muchas actividades que van a ayudar a detener ese proceso, que es normal, que está dentro del proceso de envejecimiento, pero definitivamente una vejez con sanidad, con buena alimentación, con buena actividad física, va a determinar que sea mucho más manejable y mucho más llevadera, ¿cierto, hermano? Así es, mi hermano. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente con con nuestros ancianos. Así es, mi hermana. Estamos en nuestro programa Sanidad para Todos, que se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por aquí, por La Voz de Dios, 780 de la M, el día de hoy hablando sobre el Alzheimer. Y bueno, entonces hablábamos que finalmente el Alzheimer es una enfermedad que se presenta por el deterioro, ¿no? Por el paso de los años. Nuestro cerebro ya no funciona de igual manera definitivamente se presentan unos síntomas como nuestra hermana Claudia las estaba presentando, pero todo este tipo de circunstancias definitivamente afectan nuestra convivencia, nuestro sentir, nuestra forma de pensar y actuar con los demás. Y entonces podemos darnos cuenta que nuestra personalidad y nuestro comportamiento cambian en esas circunstancias de enfermedad. Y uno de los primeros síntomas que se presenta es el de la depresión.
Seamos conscientes que si muchas veces cuando no tenemos al alcance nuestro alguna situación, que no podemos salir, que no podemos comprar algo, genera muchas veces tristeza. Imagínense lo que puede generar el no poder recordar a esas personas cercanas, el no poder desenvolvernos en la vida como normalmente lo hacíamos. Eso va a generar mucha ansiedad, mucha angustia, una sensación de no ser ya adecuado para muchas situaciones y generalmente esto desemboca en la depresión, en ese comportamiento que nos lleva como a una tristeza profunda, a un comportamiento que se vuelve casi que inmanejable muchas veces. Obviamente nosotros los hijos de Dios tenemos muchos argumentos y tenemos mucho apoyo de la Biblia y de pues, la vivencia en nuestra iglesia, pero definitivamente ese cambio en la vida, ese no poder hacer cosas, nos va a traer tristeza y muchas veces tristeza profunda que nos puede llevar a la depresión. También se presenta pérdida de interés por las actividades. Claro, si yo ya estoy perdiendo esas capacidades cognitivas, si ya no tengo la misma habilidad de movimiento que tenía Ujú. antes, pues definitivamente se prefiere no hacerlas. Y entonces muchas personas prefieren optar por el aislamiento y muchas veces es para que las demás personas no se den cuenta de lo que está sucediendo. La persona es consciente de su deterioro, pero prefiere aislarse, callar y de pronto evitar la conversación con otros para que precisamente no se den cuenta de esa situación. Y era lo que hablábamos ahorita. Es Sí, el típico caso de la negación frente a la enfermedad, y no solamente del Alzheimer, cualquier tipo de enfermedad. Lo normal es que lo neguemos, lo normal es que no vayamos al médico, que no queramos hacer algún tipo de intervención, pero aquí lo importante es que entre más temprano podamos detectar alguna enfermedad, la que sea, en este caso estamos hablando del Alzheimer, pues va a permitir que haya una intervención, que haya unos cambios en nuestra rutina, en nuestra vida, que definitivamente van a ser de mucha ayuda. El aislamiento social finalmente se presenta y es porque muchas personas consideran que hablar con una persona que presenta estas dificultades, que entablar una conversación con ellos ya no es fácil y prefieren no hablarles. O la misma persona, aún con cierto grado de conciencia, prefiere no hablar porque siente que no hilvana la conversación de la misma forma. Pero como decía la hermana ahora, precisamente la práctica es la que hace mm, el maestro, ¿no? La práctica es la que va a permitir que se reactiven ciertas capacidades y hablar, conversar, recordar, y de hecho vivir nuevas experiencias que se puedan contar posteriormente va a permitir que el cerebro vuelva a ejercitarse, ¿no? Muchas sí, personas hablan que el cerebro, aunque sabemos que es parte del sistema nervioso y su composición es diferente, muchos hablan coloquialmente que el cerebro es un músculo y que definitivamente tiene que estar en acción, que tiene que estar en ejercicio. Obviamente no es igual que las actividades físicas, pero sí hay actividades que nos van a permitir mantenernos activos, como la lectura, y ahí nosotros los hijos de Dios estamos en ventaja. Leer la sí, palabra de Dios nos permite estar activos, recordar y ponernos en esa labor de recordar versículos bíblicos nos ayuda a ir superando también dificultades, nos ayuda a ponernos metas. Hoy me aprendí un versículo, mañana me aprendo el otro. Bueno, gloria al Señor, Dios allí en su infinita sabiduría nos da herramientas que podemos utilizar. Pero lo importante es darnos cuenta que si se presentan estos comportamientos, tenemos que hacer algo para confrontar y como generar los cambios. También nos damos cuenta que el estado de ánimo decae, que hay tristeza o muchísimas veces, como tú lo decías, mi hermana, hay agresividad, hay mm, rabia. Finalmente, este es como el recurso que en otros momentos de la vida se ha utilizado, es parte del aprendizaje de la persona, sino que en esta etapa y por la condición de la enfermedad se exacerba y termina siendo como la forma de enfrentar la situación. Si yo no entiendo lo que me están diciendo, entonces me pongo mal geniado y así evito hablar. Si yo no entiendo o no sé dónde guardé determinada cosa, pues entonces me pongo triste y así evito el enfrentar esa realidad que tengo una pérdida en mis funciones cognitivas.
Entonces, esto es importante que nosotros, como personas que acompañamos a los adultos mayores, seamos muy observadores, ¿no? Y que nos demos cuenta de esos procesos que ellos están viviendo muchas veces a solas, en tristeza, y que nosotros lo que podemos hacer es ayudarles, generar que se arranquen procesos de, de apoyo médico y aparte de eso, darles ese aliento que como hijos de Dios podemos ofrecer a través de la palabra. También se dan comportamientos como la desconfianza de otras personas. Este pasa mucho, ¿no, hermana? Sí. Personas que piensan que les están robando. Es que me están robando, me están haciendo algo y mentira, es que ya no se acuerdan del lugar donde de pronto guardaron las Mm, cosas. sí, sí, Eso pasa mucho. sí, claro. Hay Hay ira también o hay agresividad, como lo decíamos ahorita, esos comportamientos se dan precisamente por la incapacidad, por la frustración que genera estas circunstancias. Hay cambios en los hábitos de sueño, mi hermana, y esto sí que es complejo, ¿no? Porque muchos de nuestros adultos mayores se confunden y digámoslo así, duermen cuando deberían estar despiertos o están despiertos cuando deberían dormir o a veces no duermen simple y sencillamente, ¿no? Por esa dificultad y por eso es que es importante iniciar esos procesos médicos para que a través de una medicación adecuada el cuerpo pueda tomar un ritmo nuevamente y no, pues obviamente este cansancio que genera la falta de sueño no vaya a generar comportamientos que van a generar choque en nuestras familias. También es importante que nos demos cuenta que nuestros ancianos que puedan estar sufriendo Alzheimer se van a desorientar muy fácil, se van a confundir y pueden pensar que están en un lugar y están en otro, o pueden estar en la calle y ya no saben cómo regresar, así estén a la vuelta de la casa. Y esto lo que implica es que es importante que todos en la familia estemos pendientes de ellos, que sepamos cuáles son sus limitantes y que tomemos acciones frente a esas limitantes. Si sabemos que nuestro anciano tiene dificultad frente a la orientación, pues hay que acompañarlo. Sin Sí. embargo, también es importante hacer ciertas pruebas, ¿no? Como que mirar hasta qué punto puede él esforzarse o darse cuenta que puede tener cierto control. El control es muy importante para todos nosotros los seres humanos, el poder controlar qué ropa me pongo, el poder controlar a qué hora me levanto, el poder controlar las actividades que voy a hacer durante el día, nos permiten tener seguridad. Y eso hay que tratar de generarlo y plantearlo a las personas mayores que pueden tener esta dificultad. Eh, a veces sucede la desinhibición, a veces los pudores, los límites se pueden franquear un poco y se presenta la dificultad de, de pronto no tener cuidado con el vestido, que de pronto se visten a medias o que a veces se quedan desnudos y no son conscientes pues del limitante social que implica esta situación. Finalmente, otro cambio en la personalidad son los delirios y este punto es bastante importante, mi hermana, porque muchísimas veces a causa de la enfermedad nuestros adultos mayores pueden ver cosas, oír cosas que no están pasando en la realidad, que los puede confundir, que los puede alterar y que los puede llevar a situaciones muy peligrosas para ellos. Y en estos casos, pues digámoslo así, el gran apoyo de la ciencia médica es que brinda medicamentos que les puede ayudar muchísimo frente a esta circunstancia, pero lo importante es tratar siempre de buscar esa ayuda médica. Vamos a hablar de los factores de riesgo, mi hermana. Bueno, entonces quiero decir algo y es algo que considero tan importante con el Alzheimer, es que el Alzheimer definitivamente prueba nuestra paciencia. ¿Qué tan pacientes somos con nuestros ancianos? ¿Por qué? Porque el Alzheimer hace que nuestros ancianos se vuelvan como niños
Entonces, allí nosotros como adultos tenemos que recordar que ellos, cuando nosotros estábamos pequeños, nos cuidaban, nos daban la mano, nosotros hablábamos, repetíamos las cosas y nuestros papás, cuando nosotros éramos pequeños, nunca nos decían, bueno, ¿usted por qué repite tanto? ¿Usted por qué siempre dice? Si, por ejemplo, nosotros no éramos capaces de controlar nuestro esfínter, ellos sin ningún problema lo hacían, nos cuidaban, nos aseaban. Entonces, ahora con el Alzheimer nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros empezar a cuidar y a entender que ese papá, ese mamá, ese abuelo, que años atrás se encargó de nosotros, nos cuidó, ahora es una persona que ha envejecido y necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestro cuidado y necesita de nuestra paciencia y que entendamos que él no puede controlar ciertos comportamientos, que lo que él está viviendo, lo que él está experimentando, lo que él está expresando es producto del deterioro, el paso del tiempo. Como dicen esto, de los factores de riesgo de la edad. ¿Listo? Que alguna de ellas obedece por los antecedentes familiares o por antecedentes genéticos, o hay enfermedades que son factores y coayudantes. Por ejemplo, una persona que tenga un síndrome de Down, pues es un coayudante a que se desencadene con mayor predominio el Alzheimer, el deterioro cognitivo breve. Esas personas, por ejemplo, que se les olvida rápidamente las cosas. Esas personas que desde muy temprana edad empiezan a olvidarlo todo y no ejercitan su cerebro. Por eso es tan importante, así como ejercitamos nuestro cuerpo, así como muchas personas deciden cuidar su cuerpo y que es muy importante y válido ir al gimnasio, una alimentación saludable, también es importante ejercitar nuestro cerebro. ¿Y cómo lo ejercitamos? Con la lectura, con todas las actividades que generen, actividades de recordación, todas esas cosas ayudan como estrategias para mantener nuestra memoria día a día constante, Mira, mi activa. hermana, que en ese aspecto hay cosas que nos pueden ayudar mucho, como por ejemplo esas revisticas que venden de sopa de letras, Y de los crucigramas. crucigramas, todos Y ellos. de hecho a veces nuestros ancianos son apáticos a la tecnología, pero la Ujú. tecnología nos brinda una gran cantidad de herramientas, retos mentales que nos puede permitir ganar en mucha práctica y ejercitación para nuestro cerebro. Sí, claro, claro que sí, pero también la tecnología coayuda de una u otra manera a que esa memoria se empiece a ir perdiendo. Por ejemplo, anteriormente, cuando uno necesitaba llamar a alguien o no se sabía los números telefónicos, ahora no necesita saberse porque los números están allí. Usted pregúntele a alguna persona y probablemente el único número que se sabe es el de él, si acaso uno adicional, pero ya eso no, y eso finalmente es ejercitar nuestro cerebro. La Y, tecnología también ayuda mucho a que estas tipo de patologías se exacerben de manera muy rápida. Imagínate ahora con la inteligencia artificial, hermana, Uy, que prácticamente le hace las tareas a uno, no, el pues, trabajo, absolutamente todo. no. Claro, en esa perspectiva la tecnología es muy Ujú, negativa. Lo sí, importante es que nosotros mantengamos activo nuestro cerebro con actividades que nos impliquen esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de sí. sumar, el esfuerzo Ujú. de analizar, de pensar, de sacar un resumen. O sea, esas actividades siempre van a ser importantes y como lo decía ahora, gloria al Señor que es tan inteligente que lo que nos dejó fue su palabra Uy, escrita, sí, sí, porque definitivamente tenemos que leerla, analizarla, evaluarla, escribirla cuando queremos afianzar esos procesos
de aprendizaje. Entonces, bueno, hay que aprovechar las herramientas en su justa medida, así es mi hermana. Total, total, el hecho de aprenderse versículos, todo eso son estrategias que le están ayudando a nuestro cerebro, lo están ejercitando. También hay situaciones que son factores coadyuvantes, mi hermano, como son los traumatismos craneales, esas personas que tienen algún trauma se ven enfrentados, ya sea por algún accidente o por alguna situación donde su cerebro se ve comprometido. Entonces, son coayudantes para presentar esta patología como es el Alzheimer o la demencia senil, porque de pronto algunos de nuestros oyentes dicen, ay no, Alzheimer, o que apenas están conectando con nosotros, van a decir, bueno, ¿y cómo así que Alzheimer? ¿Qué es Alzheimer? Entonces es demencia senil. Los otros también se han asociado como los mismos contaminantes, la gente que vive en áreas de contaminación, y algo muy importante, el consumo excesivo de alcohol. El alcohol, y no solamente el alcohol, sino el consumo de tabaco, definitivamente afecta a nuestro cerebro hasta el punto de que daña nuestras neuronas. Y como les dije al comienzo, las neuronas son muy importantes para establecer esas conexiones nerviosas para que nuestros órganos y para que se ejecuten de manera apropiada ciertas funciones que necesitan llevarse a cabo desde nuestro cerebro. Mi hermana, hay un versículo bíblico que dice, no os embriaguéis con vino, sino llenaos con el Espíritu Santo. Amén. Nosotros de pronto en la juventud no somos conscientes del daño que le generan ciertas sustancias y químicos a nuestro cuerpo, Sí, que es el templo del Espíritu Santo. Ahora lo somos, ahora somos conscientes de eso y por eso es que tenemos que cuidarlo definitivamente. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, dejar el consumo mm, de ciertas sustancias y que definitivamente tenemos que alentar a aquellos que de pronto en el mundo todavía lo hacen para que tengan una vejez sana, una vejez funcional y que definitivamente se sientan útiles para su familia, para la sociedad. Y yo creo que este es el gran problema que vive la persona que sufre de Alzheimer, ¿no? El de pronto sentirse inadecuado, que ya no puede ayudar de la forma que antes lo hacía y termina generando mucha frustración y obviamente alentando esos comportamientos tan negativos como el aislamiento. así es, mi hermano, así es, definitivamente son situaciones que empeoran la presentación del Alzheimer, pero pues también es importante que entendamos que hay unos estilos de vida que están asociados o negativamente o positivamente con la presencia del Alzheimer, como son los estilos de vida inadecuados. Así es, mi hermana. Cuando llegamos a ciertas edades nos empezamos a descuidar un poco con nuestro físico, dejamos de hacer ejercicio y definitivamente la actividad física garantiza que nuestro cuerpo esté sano. Lo que está ejercitado siempre va a ser funcional. Lo que deja de funcionar se deteriora por el simple principio físico de la entropía, ¿no? Lo que se deja quieto se daña. Mire que es llamativo, por ejemplo, esos lugares que, por ejemplo, en los tiempos de vacaciones, cuando dejamos la casa totalmente limpia y nos vamos, al regresar pensamos que por estar todo encerrado va a estar en Ah, orden. Y no, mentira. Es un principio físico, es una ley que Dios estableció. Las cosas que no se ejercitan, las cosas que no se limpian, las cosas que no se mueven, pues definitivamente se van a deteriorar. Y eso es lo que estamos logrando con la falta de ejercicio. Y por ende, cuando hay falta de ejercicio, de actividad física, llega a este problema bastante grande que es el de la obesidad, porque la obesidad no solamente viene en detrimento de una enfermedad específica como la que estamos hablando hoy, como el Alzheimer, sino que genera dificultades a todo nivel, mi hermana. La obesidad es un gran mal de este siglo, porque como lo decías ahorita, esa tecnología que tan beneficiosa es, mm, nos está generando el problema
de ser personas que ya no nos movemos, que no nos ejercitamos, porque nuestro mundo y nuestra realidad se circunscribe a una pantalla. Y por eso es que debemos alentar a nuestros niños también a hacer sí, deporte, a las personas mayores a salir, a caminar. De hecho, podemos caminar y comprarnos unas pesas pequeñitas y mientras caminamos irlas moviendo y eso va a generar una mayor actividad. Entonces, la obesidad es un enemigo fuerte que tenemos que vencer porque el detrimento es a todos los niveles. Ahorita hablábamos del problema, por ejemplo, del alcohol, pero también hay un problema muy grande con el cigarrillo. Muchas personas fuman y entonces miremosle la lógica al fumar. O sea, es un hábito que de pronto a algunas personas le generará placer, pero la gran realidad es que está ingestando una gran cantidad de químicos que no son sanos para nuestro cuerpo. Y de hecho yo creo que todos hemos visto los videos, ¿no? De los efectos que genera en nuestro sí, organismo el humo del cigarrillo, cómo deteriora los órganos, cómo daña las células. Entonces imagínense pues qué puede generar en una persona mayor que de pronto sigue con el hábito de fumar. Entonces vamos a alentar a nuestros adultos que de pronto en esos momentos de ansiedad que buscan un cigarrillo, pues podamos de pronto comer un alimento sano, que en esos momentos nos distraigamos haciendo otro tipo de actividad, conversando con otras personas, generando actividades alternas, ¿no? Que finalmente nos van a ayudar a que ese problema del cigarrillo, pues no nos vaya a afectar a todos los niveles. Todo esto que hemos estado hablando, la falta de ejercicio, la obesidad, fumar, las bebidas alcohólicas, finalmente van a traer un problema bastante grave que es la presión arterial alta. Imagínense, yo creo que un ejercicio que es muy impactante es que quizás recordemos momentos en los que hemos hecho deporte y sentimos como nuestro cuerpo está como activo y que se mueve y estamos cansados y jadeamos de pronto por el cansancio y la falta de oxígeno. Imagínense estar en las mismas circunstancias, así sea sentados o acostados. Eso es la presión arterial alta, ¿no? Sentir ese síntoma de actividad y de que nuestro cuerpo como que no para. Imagínense el daño que eso genera internamente, porque nuestras arterias no son de caucho como las mangueras, son de algo muy delicado y definitivamente tenemos que generar esa intervención médica, tenemos que tomar el medicamento. Y mire, mi hermana, que aquí de carambola nos sale otra dificultad, ¿no? Y es que muchas veces las personas mayores y muchos no tienen adherencia a sus medicamentos, se pelean con el medicamento, ¿no? Mi hermana no se lo quieren total. tomar. Y entonces la negación que hablábamos ahorita, no, yo no necesito de eso, no, yo me tomo una bebidita de tal cosa, una agüita de tal otra. Y mentira, los medicamentos precisamente fueron diseñados, claro, a partir de ciertas sustancias que se ven en la naturaleza y de ciertos plantas, qué sé yo, árboles, pero no están en las mismas concentraciones que están en un medicamento. Entonces, el medicamento está diseñado para ayudarnos, mis queridos hermanos, y entonces allí tenemos que ser obedientes, tenemos que aceptar esa autoridad médica de esa persona que nos quiere ayudar y aceptar que tenemos que ser juiciosos con los tratamientos. La obesidad genera colesterol alto, eh, y esto pues efectivamente lo que genera finalmente es que nuestro cuerpo no funcione de la misma forma y pues la diabetes. Miren que tantas cosas que hemos estado hablando, todo a partir de la falta de ejercicio, de la mala alimentación, de la ingesta de ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Y bueno, entonces este es el momento en el cual nos vamos a enfocar en esos hábitos de vida saludable que nos va a ayudar a disminuir el riesgo de esta enfermedad, mi hermana. Sí, claro, es importante, así como hablábamos de esas ciertas conductas
que pueden empeorar el cuadro, como por ejemplo la presión arterial, la diabetes. También hay unos estilos de vida saludables que nos permiten disminuir el riesgo, como por ejemplo hacer ejercicios con regularidad, una muy buena alimentación. Pero ¿cuál es la buena alimentación? No como a veces creemos que entonces el arroz, la papa, la carne asada o la costillita asada, sino una alimentación rica en frutas y verduras, en aceites saludables, la alimentación baja en grasas saturadas, siempre una alimentación muy balanceada, donde lo que mayor predomina en nuestra alimentación sean las verduras. Eso es en un plato de comida es lo que debe sobresalir. Las verduras acompañado de la proteína. Entonces, siempre deben de nuestra alimentación ser una alimentación saludable, siempre seguir las pautas de tratamiento para controlar la hipertensión, como lo hablábamos, la buena adherencia al tratamiento. Entonces, si yo soy hipertenso, pues lo que debo hacer es controlar y mantener utilizando de manera regular mi medicamento, tomando mi medicamento para la presión. Entonces, eso es ser responsable con mi salud, saber que debo recibir mi tratamiento para la hipertensión o para la diabetes o para controlar el colesterol y lo utilizo de manera regular. Y lo otro es que si la persona está fumando, pues hay que empezar a dejar el hábito del consumo de tabaco. Si la persona toma alcohol, no, es que yo tomo solamente los fines de semana, pues hay que dejar eso porque eso está dañando nuestro cuerpo y recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tal es un deber, un mandato que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo, entonces no tenemos por qué estar fumando, no tenemos por qué estar tomando, ni por una fiesta, ni por lo que sea, nada tiene ninguna excusa para nosotros afectar nuestro cuerpo. Y siempre acudir al médico para los controles o para los chequeos o cuando definitivamente veamos ciertos comportamientos en nuestros abuelitos que necesitan una revisión. Es importante acudir a tiempo, mi hermano. Así es, mi hermana, estamos en Sanidad para Todos, este programa que se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por el 780 de la AM, La Voz de Dios, y por todas nuestras redes sociales. Entonces, mi hermana, ya como concluyendo este tema, me parece muy importante que miremos algunas consideraciones bíblicas que es importante tener en cuenta. Quiero leerles Salmos 93, 13 al 14, que dice: Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Mis amados hermanos, este es un mensaje que la Biblia nos da a todos nosotros, jóvenes y aún ancianos, niños, todos, para que estemos siempre de la mano del Señor, que de la mano del Señor es donde vamos a encontrar ese gozo, ese beneficio, ese refrigerio, esa paz, esa tranquilidad, esa sanidad finalmente de nuestra mente, alma y cuerpo, y es de su mano que vamos a encontrar respuesta a todas las dificultades que podemos encontrar en nuestra vida. Seamos proactivos, pensemos en términos del futuro, démonos cuenta que estamos ahorrando para nuestra vejez, no solamente en lo económico, sino en nuestra salud física, mental, espiritual. Y qué mejor que tener la compañía de Dios ayudándonos en ese proceso, mis amados hermanos. Aún en la vejez fructificarán. ¿Cuántas personas ancianas, y por poner un ejemplo, cuántos pastores comparten la palabra, cuántos pueden ayudar a salvar almas a través de ese mensaje y de ese testimonio que la vejez le permite a tantas personas? Aquellos que llegan a la ancianidad y que tienen ese manejo de la palabra terminan siendo consejeros y parte del consejo de ancianos para nuestros pastores. Entonces, miren la importancia del papel
de las personas que en su vejez se cuidan, se dejan llevar de la mano de Dios y son conscientes que tienen que cuidar su templo, el templo del Espíritu Santo. También quiero compartirles en la nueva traducción viviente, primera de Timoteo 5, 1 al 2. Dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propia padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Ahí nos están hablando dos aspectos básicos para nuestros ancianos y ancianas, y es el respeto y tratarlos como si fueran nuestros padres o madres. Tenemos que mirar siempre con amor a las personas que en este momento puedan estar presentando este tipo de enfermedad. Dios en su infinita sabiduría sabrá por qué tienen que pasar este tipo de procesos, pero estando siempre de la mano del Señor vamos a encontrar soluciones, vamos a encontrar alternativas, vamos a encontrar esos medios a través de los cuales nosotros vamos a encontrar esa sanidad del cuerpo, de la mente y del alma. Siempre es con nuestro Señor, guiados de la palabra. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar siempre de la mano de Dios y por eso nuestra iglesia, amamos su presencia, le brinda la oportunidad a toda la comunidad para que vaya, se integre, participe, se sienta útil, que pueda prestar su servicio en cualquiera de los ministerios, ayudar a otras personas, tener una vida activa hasta el final de nuestros días, mis amados hermanos. Somos útiles dentro de ese propósito maravilloso que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Por eso no nos olvidemos que todos los miembros de la iglesia, cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo son importantes. Esa actividad, aún en tu edad mayor, va a ser de mucha ayuda para el cuerpo de Cristo, para nuestra iglesia, para toda nuestra comunidad y va a brindarle mucha bendición a aquellos que lo necesitan. Entonces, mis amados hermanos, tratemos con respeto y con amor a nuestros adultos mayores. Ellos han gastado muchos años de su vida enseñándonos cosas, aún en esta etapa nos pueden enseñar y hay que escucharles con respeto y mirarlos con la reverencia que el Señor nos manda.